¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la clase del curso de Historia, Geografía y Economía. Bien, ya habíamos hablado de la clase pasada, en realidad desde el mes pasado venimos hablando de la historia del Perú. Partimos con el gobierno de Leguía, la clase pasada llegamos al gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Con el general Velasco, general Bermúdez, ¿no? Ambos 12 años de dictadura militar, y ahora estábamos entrando a un nuevo periodo, ¿no? El periodo de la década del 80. Vamos a contextualizar un poco. Bien, para entender esto tenemos que entender qué pasó antes, ¿no? Gobierno de militares. Golpe de estado a Belaúnde Terry. En el año 68 entra Juan Velasco Alvarado, ¿no? Con la junta militar, se declara presidente y empieza todo un paquete de reformas. La reforma más importante es la reforma agraria, ¿cierto? Promover, además, también promover una industria nacional, ¿no? O sea, es decir, que en nuestro país exista industria, fábricas, empresas, que así como en los Estados Unidos y los países europeos pueden producir automóviles, refrigeradoras, televisores, tecnología, el Perú también pueda producir. Ese era el plan, ¿no? Obviamente dentro de la reforma agraria, la industrialización nacional. Sin embargo, en el Perú fracasó. ¿Bien? Primero, la reforma agraria fracasa, ¿por qué? Porque la repartición de tierras que se hizo en la sierra, ¿no? Se hizo la repartición, sin embargo no se llegó a dar una asesoría tecnológica y asesoría económica constante. Es como que a ti te da un carro, pero no sabes manejarlo. Toma, te regalo un carro, es tuyo, chévere, tienes el carro. Y te puedes panudear y todo, pero si no sabes manejarlo, ¿qué pasa? El carro se puede malograr, intentas manejarlo, lo chocas, se estropeó el carro, ahí quedó. Entonces es así lo que pasó con las tierras en la sierra. A los campesinos le dieron las tierras para que lo puedan trabajar. Ellos sabían trabajar la tierra, sabían todo eso, pero no podían administrarla. Crisis. Las exportaciones cayeron, a nivel social estábamos mal, la gente migraba constantemente de la sierra a la capital, porque a pesar de que habían reformas en la sierra, ¿no? La gente solamente podía vivir un par de años más. Luego se le acababa el dinero y ¿de dónde comía? Se salía de la chacra y venía a Lima para buscar nuevas oportunidades. Entonces, como hay mucha gente en Lima, hablo de Lima, no de la costa, hablo de Lima, que viene de la sierra hacia Lima, ¿no? Mucha gente que viene sin trabajo. Entonces hay muchos índices de desempleo. Aparte que hay índices de desempleo, ¿qué más? Hay crisis social, porque la gente no tiene trabajo, recuerda, la gente sale a marchar a la calle, sale a manifestarse. No solamente eso, ¿no? También los grupos, digamos, democráticos, los grupos más acaudalados también estaban expresando su voz, ¿no? Ya no hay democracia, estamos en una época de dictadura y así muchas cosas. Luego del gobierno de Velasco entra Bermúdez, ¿no? Luego de la crisis del fracaso que significó las reformas de Velasco, entra Bermúdez y quiere tratar de arreglar un poco el asunto. Sin embargo, más que arreglar, lo que va a hacer es desmontar todo el sistema que había planteado Velasco, ¿no? Entra Bermúdez. Sin embargo, con Bermúdez tampoco vamos a avanzar mucho. Otra vez, crisis sociales. ¿Cuál fue el cambio significativo? Fue que si antes con Velasco habíamos cerrado las fronteras de Perú, nadie entraba, ahora con Bermúdez estábamos volviendo a abrir las fronteras, ¿no? Que vengan los países, que venga la inversión privada, que vengan los capitales extranjeros, ¿no? Eso. Bien, fue eso básicamente lo que hizo el gobierno de Bermúdez, ¿no? Además de convivir con la crisis. Terminó el gobierno de Bermúdez, una época de gobierno militar, recuerdas que íbamos en dictadura, ¿no? Y entrábamos, la dictadura va del 68 hasta el 80, solamente ya lo sabes, lo repito de todas formas. Y entrábamos a la década del 80. Empezábamos en los años 80. ¿Qué pasó en los años 80? Europa, bueno, en Estados Unidos y Europa, ¿no? La música, el rock de los 80, los Guns N' Roses, el boom de AC/DC, el cubo de Rubik, el juego de las maquinitas, ¿no? Una tecnología ochentera, digamos, por una cultura popular que seguramente conoces. A mí me gusta el rock de los 80s. Y no porque yo he vivido ahí, porque mis padres me influyeron. Sin embargo, ¿qué pasó en el Perú? En el Perú vivíamos, compartíamos esa tecnología, compartíamos ese avance que estaba pasando en Europa y Estados Unidos. No del todo. No las clases populares, sí quienes, las clases altas, las clases de poder. Entonces, es eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Bien?
¿Qué pasó en los 80 en el Perú? Una década de múltiples estudios, una década que se ha estudiado demasiado en nuestro país y nosotros no tenemos que ser exentos a ello, ¿bien? Así que vamos a empezar. Década del 80. La década del 80, es un periodo caracterizado por la aguda crisis económica. Bien, debe ser. Es un periodo caracterizado por la aguda crisis económica, ¿no? Y radicalización, esto es importante, y radicalización de las luchas sociales. Primero, te habías contado, recuerdas, en las clases pasadas que veníamos ya desde el gobierno de Ugarteche, ¿no? Que la gente en el campo ya estaba cansada de vivir así, ¿no? La gente en el campo ya no quería ser más campesino, quería dedicarse a otras cosas. Y un poco que la reforma de Velasco frenó eso, ese avance vertiginoso, ¿no? Ese avance de revolución que tenían las clases populares, obreros y campesinos, ¿no? El gobierno de Velasco lo frena con la reforma agraria, porque es como que ya, al campesino, de que despierta un día y no tiene nada, al siguiente día es dueño de todas las tierras de su anterior jefe, del amo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ese pensamiento revolucionario se va a frenar, por lo menos un poco. Bien, sin embargo en los 80 ese pensamiento va a regresar, y no solamente regresar, va a regresar con una fuerza pero descomunal. Bien, entonces características importantes: crisis económica y radicalización de las luchas sociales. ¿Luchas sociales de quiénes? ¿De los ricos? ¿Los ricos salían a la calle a marchar? No. ¿Quiénes salían? Salían los campesinos y salían los obreros. ¿Ok? Importantísimo. Características generales. No esto, ¿va? Esto es otra cosa. Estas aquí, chiquitas, como para que puedas conocer todo el periodo. Vamos. Características. Primero, crisis económica y endeudamiento externo. Crisis económica y endeudamiento externo. Vamos. Recuerda, el gobierno de Velasco fracasó. El Perú estaba aislado de los países extranjeros. Entonces, el Perú no tenía ingresos. El Fondo Monetario Internacional, que era el ente regulador de todo el mundo, el que le prestaba plata a todos los países, principalmente Latinoamérica, ¿no? No le prestaba al Perú, porque el Perú, uno, no podía pagar por la crisis que tenía, y dos, el gobierno había expulsado a las empresas. Con Bermúdez, las empresas extranjeras van a regresar, ¿no? La IPC, la Mining Company, algunas van a estar ya posicionándose nuevamente en nuestro territorio, ¿no? El Fondo Monetario Internacional otra vez nos va a empezar a abrir las puertas, despacito, pero no con fuerza. En los 80 ya es más con fuerza. El gobierno de Bermúdez va a ser así. Entonces vamos a empezar la década del 80 con una crisis económica. Bien, un país sin industria y con la agricultura fallada. Y endeudamiento externo, obviamente, ¿no? Recuerda, si bien Velasco le había cerrado las puertas al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero eso no fue gratis. Recuerda, cuando le quitan la IPC, ¿no? Cuando hacen la expropiación de los recursos, ¿no? Votan a la IPC, pero no es que la votan y la IPC se va, ¿no? Como un niño, no. Ya está bien, vótame, pero págame. Yo he trabajado aquí durante 40 años y más. Por esos 40 años págame un monto. Era un monto que el Perú no podía pagar. Entonces, Velasco y Bermúdez, ambos, el gobierno militar, ¿no? Terminó ese periodo, el 70 y de 2 años más, ¿no? Con una deuda externa terrible. Además, la deuda externa no solamente venía de ellos, venía desde la época del guano, chicos, del año pasado que hemos hecho. Bien, entonces no es algo tan fresco. Migraciones y desborde popular, eso ya te lo he mencionado, las migraciones, ya sabes por qué son. Y desborde popular, ¿por qué? Porque estas personas que venían de la sierra, no es que venían de la sierra y se iban a vivir a Miraflores. No, no hacían eso. ¿Se iban a vivir a dónde? Hacia las laderas, ¿no? Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, ¿no? Nuevos distritos, estaban fundando nuevos distritos. En esos arenales, ¿no? Cuatro esteras y por ahí, ¿no? Estaban tratando de sobresalir. ¿Ok? Guerra interna y radicalización. Guerra interna y radicalización. Bien, ¿qué pasó? La guerra interna vendría a ser la consecuencia de la radicalización de las luchas sociales. Los indígenas, los campesinos, ¿no? Los campesinos y los obreros propios estaban tomando medidas más radicales. Si bien con el gobierno de Velasco, eso ya lo expliqué, se frena un poco, pero en los 80 van a retomar y con fuerza.
este pensamiento de revolución, ¿no? De que los pobres tienen que dejar de ser pobres para levantar la clase social, y no levantar la clase social a través de políticas, ¿no? No es que un campesino va a ser presidente, no. A través de la violencia, a través de la fuerza. Tomar las armas, ¿no? Y sin ver, sin importar quién está al frente, cumplir nuestro objetivo, ¿no? Que vendría a ser en este caso eliminar las clases sociales. Que no existan ni ricos ni muy pobres, todos por igual. Entonces, ¿eso cómo lo consigues? En un tiempo corto. Guerra interna, ¿ok? Radicalización. La toma de las armas, la toma de la fuerza. Lo que nosotros conocemos como el terrorismo, ¿ok? El terrorismo es este peo, básicamente. Crisis de los partidos políticos. Recuerda, ¿qué partidos políticos teníamos? El partido de Odría ya estaba muriéndose. El APRA, ¿no? Que venía desde la época de Beleguía, sin embargo, el APRA ya había cambiado su discurso, ¿te acuerdas? Durante la primavera democrática estaba ya como que, ¿no? Al inicio tenía una postura, luego cambió por los intereses económicos, ¿te acuerdas? El APRA. Teníamos también a la democracia cristiana que postulaba pero no ganaba nada. Teníamos a la izquierda, ¿no? A estos partidos un poco más radicales, de pensamiento más no violento, pero de un pensamiento un poco más abierto, ¿no? Más abierto y radical a la vez. Entonces, estos partidos a la gente ya no le gustaba, ¿no? Es como que ya tuvimos un gobierno de Odría, ¿qué pasó? Crisis social. Un gobierno de Acción Popular, el gobierno de Belaúnde, ¿te acordarás? El primer gobierno. ¿Qué pasó? Pucha, que más o menos, ¿no? Luego tuvimos un gobierno de Ugarteche, ¿no? Las democracias dominadas por la oligarquía. ¿Qué pasó? Otra vez, crisis social. O sea, ningún partido, es como los partidos políticos de ahora, ningún partido político nos aseguraba que nos iba a ir bien. Ninguno lo hacía bien. O sea, eso es lo que opinaba la gente. Entonces, existía una crisis de los partidos políticos. ¿Pero por qué crisis? ¿Por qué crisis? ¿Acaso porque no tenían dinero? No porque no tenían dinero, sino porque no tenían apoyo popular. No tenían ese apoyo que necesitaban para ganar las elecciones, para tener una ancha base, ¿no? No tenían eso. Entonces, estos partidos políticos son también llamados partidos tradicionales, lo que vendría a ser ahora, por ejemplo, Acción Popular, Fuerza Popular, el Partido Morado, ¿no? Los partidos tradicionales. Ante ello va a surgir un grupo de partidos políticos, más que partidos, son personajes políticos, ¿ok? Son personajes a los cuales se les va a llamar outsiders, ¿ok? Los llamados outsiders. ¿Qué es un outsider? Rápido. Un outsider es un personaje, ojo, es una personaje, ¿bien? Que no tiene un partido político definido. ¿Qué es lo que tiene? Se mimetiza con diversas propuestas. Es como que no, de la noche a la mañana tú no tienes partido, tú no tienes partido, sino de la noche a la mañana tú sales y dices, tienes gente que te apoya, digamos eres una persona reconocida. Y sales, eres un famoso y dices, no, yo voy a postular a la presidencia y voy a hacer esto. Y uno, eres una persona famosa, y segundo, has prometido cosas que le interesan a la gente. Y la gente encima, sumado a eso, ve que los partidos tradicionales no cumplen con lo que dicen, los outsiders van a ser una nueva opción. Un outsider es esta persona, ¿no? que tiene popularidad y que se lanza y se aventura, ¿no? a este partido político. Un outsider, por ejemplo, famosísimo ahora es George Forsyth. George Forsyth no tiene una carrera política encaminada, no tiene un pasado político. Era arquero de Alianza Lima. ¿Te das cuenta? Alberto Fujimori también es un outsider, pero ya vamos a llegar a ese tema. También se me ponen los nombres. Por ejemplo, Richard Acuña tampoco tiene un pasado político enorme, ¿no? También es un outsider. Por ejemplo, en los 90, Susy Díaz también tampoco tenía un pasado enorme, ¿no? Pero también fue política. Entonces, te das cuenta, esos personajes que tienen popularidad. Es como que salga Nicola Porcelli y diga, no, quiero ser congresista. Bien. Ahora, el contexto mundial. Recuerda, el Perú está muy vinculado a lo que le pase en el extranjero. Bien, si hay guerra en el extranjero, en Europa, Estados Unidos, el Perú se ve afectado.
si hay una crisis económica en el mundo, el Perú se ve afectado. Contexto, ¿qué pasó? Estábamos en la etapa final de la Guerra Fría. Tú ya sabes qué es la Guerra Fría, tú ya sabes cómo terminó, ya lo hicimos en clase, no lo vamos a repetir. Etapa final de la Guerra Fría, el capitalismo de Estados Unidos se estaba levantando como el sistema político-económico más importante de todo el mundo, ¿no? El socialismo de la Unión Soviética estaba decayendo y estaba entrando en crisis económica. También se da la caída del muro de Berlín de 1989, recuerda que estamos en la década de los 80, 1989, ¿no? La caída del muro de Berlín significa el fin, por lo menos en imagen, ¿no? de la Guerra Fría. Y también tenemos, esto es importantísimo, la crisis en América Latina. ¿Qué es la crisis en América Latina? Todos los países de América Latina, desde México hasta Chile, la gran mayoría, ¿qué había pasado? Se habían hecho muchos préstamos desde el siglo XIX hasta ahora. Muchos préstamos. Y el Fondo Monetario Internacional y los países ricos prestaban. Pero para estos años no podían pagar. Los países latinoamericanos no podían pagar. Y si no pueden pagar, los bancos que le prestaron, ¿van a estar tranquilos? No. Como no les pagan, los bancos se van a quedar sin dinero y van a quebrar. Si los bancos grandotes de Europa, de Estados Unidos y del mundo quiebran, crisis económica mundial, ¿ok? Pero esta crisis se le va a llamar la crisis en América Latina porque son crisis económicas, crisis sociales. Y el Perú no escapa de ello. Bien, ahora sí, vamos con fuerza. Vamos a empezar el gobierno de Belaúnde Terry, pero vamos a movernos un poquito más para allá.